Muy bien, pues estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos los que nos visitan por primera vez. El día de hoy tenemos a un tipazo, un extraordinario exponente de los derechos humanos. Está con nosotros el doctor Santiago Corcuera Cabezudo. Maestro, si me permite presentarlo, pues el maestro es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Ha participado activamente asesorando los procesos legislativos en materia de desaparición forzada, tales como la legislación de Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y en la gestación de la ley en materia de desaparición forzada de personas. Asimismo, fue perito en el caso Rosendo, un caso muy sonado en México, en el cual desarrolló los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas relevantes en el caso en cuestión. Maestro, es un gusto tenerlo con nosotros. A nombre de Despertares, de todos sus integrantes y de su fundador Álvaro, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Julia. Es para mí un gusto y un privilegio y un honor poder estar con ustedes esta noche. Agradezco muchísimo a Despertares que me haya tomado en cuenta para poder platicar con ustedes durante unos 35 minutos sobre el objetivo 16 de los objetivos de la plataforma 2030, que se refiere a lo siguiente: paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo literalmente dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Paz, justicia e instituciones sólidas. Como sabemos, los objetivos han sido absolutamente difundidos, pero en muchas ocasiones estos objetivos del desarrollo sustentable, pues todo uno de ellos, y le pasa a veces lo que a los clásicos, ¿no? Que dicen que todo el mundo habla de los libros de Aristóteles y de Platón y de Montesquieu y de Rousseau, pero nadie los ha leído. Entonces, de lo que se trata este ciclo de pláticas que Despertares ha estado impulsando es precisamente pues crear conciencia del contenido de lo que significan estos ODS, de los que todo el mundo habla, pero que tal vez pocas personas han leído. Es por ello que, aunque resulte un poquito aburrido al principio, me voy a permitir dar lectura a las metas del objetivo 16, al que ya me he referido. Permítanme que los encuentre y procedo entonces a dar lectura a las metas de este objetivo 16. La primera meta es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. El segundo es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y niñas. La tercera meta es promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El cuarto es que de aquí al año 2030, reducir significativamente las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. La quinta meta es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. La sexta meta de este objetivo es crear a todos los niveles instituciones eficaces, transparentes, que rindan cuentas. La séptima meta es garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
La octava es ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. La novena es que de aquí al año 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Y la décima meta es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La meta 10 se subdivide además en dos. El inciso A de la meta 10 dice fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Y el inciso B de la meta 10 dice promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Entonces, estas son las metas del ODS 16, que consiste en promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. En resumen, paz, justicia e instituciones sólidas. Me voy a referir a estos tres conceptos que resultan muy importantes para poder entender el objetivo 16, el ODS 16. Comenzaré pues con el tema de la paz. La paz, si uno revisa el diccionario de la lengua española, nos vamos a encontrar algunas definiciones de paz, pero que están principalmente orientadas a definir a la paz como la ausencia de guerra, la ausencia de encono, la ausencia de pleitos, la ausencia de violencia. Pero se entiende en un sentido negativo a la paz como la ausencia de guerra. Pero esta concepción de paz como ausencia de guerra no es suficiente, porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra. La paz puede analizarse, al igual que la seguridad o el bien común, como un conjunto de elementos que se dan en la realidad, que nos permitan, por un lado, estar en paz, es decir, que no haya violencia, sentirnos seguros y seguras, es decir, que no haya inseguridad objetivamente, y que estemos bien, individual y colectivamente, bien individual y bien común. Son un conjunto de elementos que nos permitan poder hablar de que hay paz. La paz, como la seguridad, se puede analizar pues desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva, para que podamos sentirnos seguras y seguros, para poder sentirnos que estamos en paz, que ese es el aspecto subjetivo. Necesitan darse en la realidad una serie de factores objetivos que nos permitan observar la realidad y que objetivamente podamos decir que no tenemos por qué sentirnos inseguros y que no tenemos por qué no sentirnos en paz, a menos de que tengamos una afección de carácter psicológico, por ejemplo, que seamos personas paranoicas que sentimos, o con delirios de persecución, que sentimos que nos persiguen, que tenemos miedo infundado, porque a lo mejor no hay razón por la que debamos de tener miedo, y que sentimos que podemos ser víctimas de actos de violencia. Pero entonces, para que podamos poder decir que no hay razón por la cual sentirnos inseguros o inseguras, o no hay razón por la cual no debamos estar en paz con nosotros mismos y con los demás, es
porque existen en la realidad que nos rodea factores objetivos que nos permitan reconocernos así, como personas que no debemos de sentirnos inseguras o perseguidas, a menos de que tengamos, como digo, alguna afección de carácter psicológico y seamos personas paranoicas y nos sintamos perseguidas aunque nadie nos persiga. Entonces, para ello es importante entender que la paz como ausencia de violencia o ausencia de guerra se requiere que existan una serie de elementos objetivos en la realidad social que nos permitan sentirnos así. Ahora, para ello tenemos también que entender el concepto contrario a la paz, que es la guerra, entendida estrictamente hablando a la luz de las normas del derecho internacional humanitario, como la existencia de un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o un conflicto armado de carácter interno o doméstico o nacional. Hablamos de un conflicto armado de carácter internacional cuando hay una guerra internacional entre dos o más naciones y los ejércitos formales de las naciones se enfrentan en el territorio que sea. Pero ahí hay una conflagración, una controversia, un conflicto, un pleito, una lucha, una pelea entre dos o más naciones, por eso internacional, entre naciones, pleito, guerra entre naciones. Y también puede haber conflictos armados de carácter nacional, conocidos en el derecho internacional humanitario como conflictos armados internos. Esto es cuando se da una guerra intestina, una guerra civil en un país determinado, en el que pueda haber, por ejemplo, una insurrección, una revolución a manos, por ejemplo, de algún ejército interno de liberación, por ejemplo, que busque derrocar al régimen establecido, al gobierno establecido y que pretenda romper con el orden jurídico y el orden político establecido en ese momento y tomar el poder con connotaciones políticas. Recientemente, y digamos en las últimas décadas, se ha también considerado que puede llegar a constituir un conflicto armado de orden nacional, un conflicto armado interno, el que se puede producir cuando existen enfrentamientos entre las fuerzas del orden de una nación, las fuerzas establecidas del orden de una nación, como el ejército o la marina o los cuerpos policiales de una determinada nación, en contra de grupos armados al margen de la ley que no necesariamente sean ejércitos propiamente dichos o ejércitos de liberación o ejércitos revolucionarios, sino que sean, por ejemplo, simplemente grupos armados que constituyan crimen organizado o grupos de crimen organizado, como los carteles de la droga, que pueden ser muy poderosos, que pueden estar entrenados como si fueran ejércitos, que tengan en su poder armas de alto calibre y de alta peligrosidad que, por lo tanto, pudieran en un momento determinado constituir un riesgo para la estabilidad de la seguridad interior de la nación. No solamente porque haya una rebelión o una sedición por parte de un grupo tumultuario que quiera tumbar al régimen, sino estos grupos no necesariamente estarán buscando el destituir a un régimen establecido, sino que tal vez buscan simplemente continuar desarrollando sus actividades ilícitas, por ejemplo, de producción, cultivo, transformación, fabricación, transporte, comercialización e incluso consumo de, por ejemplo, estupefacientes, drogas, y
también, desde luego, como parte del crimen organizado internacional, encontramos a los grupos organizados que no trasiegan con drogas, sino que trafican con personas. Por ejemplo, la asquerosa y terrible práctica de la explotación humana, de la trata de personas, que puede desdoblarse en la explotación humana desde el punto de vista sexual, en donde la inmensa mayoría de las víctimas de la trata de personas para explotación sexual son mujeres y niñas, aunque no podemos decir que exclusivamente, aunque también hay víctimas que son varones y sobre todo niños. La mayoría de las víctimas de la trata de personas para la explotación sexual son mujeres y, por contra, la trata de personas para explotación laboral o trabajos forzados, pues son mayoritariamente, las víctimas son mayoritariamente hombres o varones jóvenes que son utilizados para trabajos forzados en campos de cultivo, por ejemplo, o para ser utilizados como sicarios o sujetos que se agregan a la fuerza, entre comillas, armada del grupo delincuencial correspondiente. Y que por supuesto lo hacen en contra de su voluntad, que se encuentran privados de la libertad y que en muchas ocasiones sus familiares no saben dónde están o qué les está pasando, en cuyo caso se puede dar la situación de que confluya o concurra el delito de trata de personas con el de desapariciones. Aunque sabemos que muchas veces en la práctica de la trata, una niña, por ejemplo, o una chica puede no estar desaparecida, llegar a su casa y besar a su padre en la frente todas las noches, cenar con él, y a lo mejor durante el día, y regresar al día siguiente a manos del explotador o de la explotadora para continuar prestando los servicios forzadamente a los que se le obliga a prestar en razón de extorsión o de cualquier otro tipo de presión moral, amenazas, etcétera, que la obligan a continuar desempeñando esas labores en contra de su voluntad. Entonces, todos esos factores pueden provocar violencia y conflicto armado interno por estos grupos, pero esto no quiere decir que la paz sea la ausencia de violencia en este sentido solamente, sino que también se habla de violencia estructural. Y la violencia estructural, cuando se da en la realidad en países con regímenes jurídicos fallidos, en donde no hay seguridad por parte de las instituciones policiales, donde hay pobreza, donde hay explotación humana, que no puede tal vez llegar al nivel de la trata de personas, pero cuando fábricas o dueños de fábricas, dueños de campos de cultivo de jitomate o de calabaza o de alfalfa o de lo que sea, en realidad no pueden, no quieren ellos aceptar que tienen mano de obra esclava, pero las condiciones de vida que tienen las personas que labran la tierra y que explotan estos empresarios agrícolas o industriales se asemeja mucho a la esclavitud en razón de que las contraprestaciones o los salarios que reciben estas personas son verdaderamente salarios de hambre. Y esto, cuando existen estas desigualdades, estas injusticias en una sociedad, se puede decir que se da precisamente violencia estructural, aunque no haya balazos y armas de por medio. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos para tratar de definir lo que quiere decir la paz o la cultura de paz o el derecho a la paz. Así, el 12 de noviembre de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. En esta declaración se dice que el titular de del derecho a la paz son los pueblos, son las naciones, son los... Ay, ay, ay. Perdón, déjeme nada más decirle que no puedo contestarle. Mari, no puedo contestarte, estoy en un Zoom dando una conferencia. ¿Te puedo marcar cuando termine? Órale, un beso.
Perdón, es que no quería preocuparla de que por qué no me habrá contestado o algo. Disculpen ustedes. Entonces, les decía yo que el 12 de noviembre del 84, la Asamblea General de la ONU emite esta declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, indicando que el titular del derecho a la paz son los pueblos. Esto proviene de una incorrecta concepción de los derechos humanos en el sentido de que cuando en la teoría de las llamadas generaciones de los derechos humanos, se habla de que existe una primera generación de derechos humanos, una segunda generación, una tercera generación de derechos humanos. La primera constituida por los derechos humanos llamados civiles y políticos, la segunda constituida por los llamados derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera por los llamados de la tercera generación, llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Pero en 1995, o sea, 11 años después de la declaración de noviembre del 84 que les acabo de mencionar, hay una conferencia mundial de derechos humanos en Viena, importantísima, en donde se emite una declaración y plan de acción sobre derechos humanos, conocida como la Declaración de Viena de 1985, en materia de derechos humanos. Y en el punto quinto de la Declaración de Viena, derivada de esta conferencia internacional, se dice que todos los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, y que todos los derechos humanos deben de ser considerados en pie de igualdad conforme a los demás o con respecto a los demás, y que por lo tanto esto de andar dividiendo a los derechos humanos en generaciones o en grupos no es así, sino que todos los derechos humanos son es lo que se conoce como el principio de integralidad de los derechos, que constituyen un solo cuerpo integral, un corpus juris de derechos humanos, en donde se reconoce que todos los derechos humanos son interdependientes, que todos los derechos humanos forman un solo cuerpo, que son indivisibles y que por lo tanto forman una integralidad. El principio de indivisibilidad y principio de interdependencia de los derechos humanos. Entendiendo entonces que los derechos son de titularidad individual, aunque en muchas ocasiones esta titularidad individual solamente pueda ejercerse de manera colectiva o pueda gozarse o disfrutarse de manera colectiva. ¿Cuál es el caso del derecho a la paz? El derecho a la paz solo puede entenderse cuando las personas viven en colectividad, viven en sociedad, y todas y cada una de ellas son titulares del derecho a la paz, pero este derecho solamente puede entenderse en razón de la colectividad y de la vida en sociedad. Un poco más adelante, dos años adelante, en 1997, el director general de la UNESCO emitió una declaración sobre la cultura de paz, en donde él insiste que la paz duradera es premisa para los derechos humanos. Es decir, que si no hay paz, no es posible gozar de los derechos humanos. Y más adelante, 2 años después, el 6 de octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU emite una nueva declaración, ya no sobre el derecho de los pueblos a la paz, sino le llama la Declaración sobre una cultura de paz. Pero en esta declaración, aunque parece que al hablar sobre una cultura de paz, no está hablando de la paz como un derecho, y no es verdad, porque la propia declaración de octubre del 99 hace referencia a que es premisa también indispensable para el goce del derecho, para tener o gozar de un ambiente que pueda llamarse una cultura de paz, es necesario que los derechos humanos se respeten, se vivan, que sean derechos vivientes en la población, y que para ello debe de entenderse que no puede haber paz sin respeto y goce de los derechos humanos,
y que no puede haber y que nadie puede gozar de los derechos humanos si no hay paz. Entonces, la cultura de paz es cultura de los derechos humanos, es cultura de Estado de Derecho, que ya en muchas ocasiones se entiende que el Estado de Derecho no es nada más el conjunto de instituciones y respeto a la legalidad, sino que en realidad el Estado de Derecho es un Estado de derechos, que sin el goce de los derechos no puede haber Estado de Derecho. Sin el goce de los derechos no puede haber bien común. Sin el goce de los derechos no puede haber seguridad. Sin el goce de los derechos no puede haber paz. Y sin paz y sin seguridad y sin bien común no se pueden gozar los derechos. Entonces, este primer objetivo este primer ODS que se refiere a la paz, a sociedades pacíficas, a vivir sin violencia, es el primer segmento que les quería yo comentar. Y ya se me hace que me pasé de minutos los que tenía previstos para hablar de la paz, porque quiero hablar también de justicia y quiero hablar también de instituciones sólidas. Cuando hablamos de justicia, y espero tampoco echarme un rollo demasiado largo sobre la justicia, pero la podemos ver desde dos ángulos nuevamente. Por un lado, la justicia como virtud, la justicia que constituye, que se refleja o que se cristaliza en actos justos por parte de las personas, que las personas actúen justamente para con los demás, entendiendo por justicia, en este caso, darle que cada quien, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, le demos a los demás lo que les corresponde, lo que es suyo, lo que les debamos. Si les debemos el precio del coche, pues es justo que se los paguemos y darle lo suyo. Si es una persona trabajadora y trabaja en nuestra fábrica, será justo que le paguemos un salario que sea suficiente para su bienestar. En la convivencia social, simplemente tratarnos con respeto, no discriminar, no considerar que una persona es mejor o peor que otra en razón de su color de piel o de su raza o de su sexo o en razón de su estatura o de su talla o del color de sus ojos o de lo lacio o chino de su cabello, etcétera, sino que toda persona humana es poseedora de dignidad y de integridad y por lo tanto debe de ser tratada con respeto a su dignidad y a su integridad. Y ese comportamiento es lo que se entiende por un comportamiento apegado a la justicia, en donde cada quien respeta los derechos de los demás, lo suyo de los demás. En latín se dice el jus suum, o sea, ese es el corazón de la justicia, es el respeto de los derechos de los demás, que como bien decía, o dicen que decía, el benemérito de las Américas, pues el respeto a los derechos ajenos o al derecho ajeno es la paz. Y es precisamente lo que decíamos anteriormente, la justicia y los derechos humanos están también indisolublemente ligados porque el corazón de la definición de la justicia está en los derechos, el jus suum, lo suyo de cada quien. ¿Qué es lo suyo de cada quien? Lo que le debemos a cada quien. ¿Qué le debemos a cada quien? ¿Y por qué se los debemos? Pues porque tienen derecho a recibir de nosotros lo que les debemos. Y lo mismo sucede respecto del Estado. Los individuos son los acreedores del Estado y el deudor es el Estado. ¿Qué le debe el Estado a los individuos, a los integrantes del pueblo? Pues les debe respeto a sus derechos, les debe derechos sociales, les debe salud, les debe educación, les debe trabajo, les debe vivienda, les debe un medio ambiente sano, un aire, agua, les debe respeto a su libertad de expresión, les debe no tener injerencias indebidas en su privacidad, les debe respetar su libertad religiosa, les debe respetar su libertad sexual, etcétera. Entonces,
La justicia es el corazón de los derechos, o más bien los derechos, perdón. Los derechos son el corazón de la justicia porque en la definición de la justicia está lo suyo de cada quien y lo suyo de cada quien son los derechos. Ahora, la justicia también puede verse desde otro punto de vista, desde el punto de vista de una función del Estado, la función de procurar justicia y administrar justicia. ¿Y qué quiere decir procurar y qué quiere decir administrar justicia? Por cierto, a la seguridad también se le puede ver desde el ámbito de la función del Estado de proporcionar seguridad. Es una función del Estado que está a cargo de las instituciones de seguridad pública como los cuerpos policiales. No las Fuerzas Armadas que están hechas para la guerra, sino de las fuerzas policiales que deben de estar integradas por civiles, formadas como policías y no como soldados y comandadas por civiles y no por militares, para que pueda realmente darse con eficacia el servicio de la función o de la tarea de seguridad pública. Es necesario que las instituciones sean instituciones civilizadas, en el sentido de que deben estar comandadas e integradas por civiles, entrenadas como policías civiles y no integradas y comandadas por militares y conformadas por integrantes que estén entrenados como militares, porque entonces no se va a prestar adecuadamente el servicio de seguridad, no se va a llevar adelante adecuadamente la función o la tarea de seguridad pública. Volviendo a la justicia también puede verse como una función, la función de procuración y la función de administración de justicia. Por procuración de justicia entendemos aquella actividad que realiza el Estado para perseguir los delitos, para perseguir los delincuentes, presuntos delincuentes, detenerlos, someterlos a la autoridad competente y después juzgarlos. Y si resulta que después del juicio, con todas las formalidades del procedimiento y el respeto al derecho, al debido proceso y a la defensa adecuada, si después de eso se demuestra razonablemente que la persona fue responsable del acto que se le persigue o que se le imputa, entonces se le sanciona. Detener, procesar, juzgar y eventualmente castigar. Entonces, por un lado, la función de perseguir el delito le corresponde a las fiscalías, que son las que acusan, detienen y después presentan ante los jueces para que los jueces juzguen con base en un debido proceso legal y respetándole al imputado su derecho a una defensa adecuada. Eso que se realiza ante los tribunales es lo que se conoce como la administración de justicia, que no solamente es de carácter penal, sino que también los tribunales están allí para resolver cualquier otro tipo de pleitos, controversias, disputas, riñas que se presenten entre particulares. Una persona que prestó dinero y que la persona a la que le prestó el dinero no se lo devuelve, entonces se pelean y para no tomar la justicia en propia mano, pues entonces se va a un tribunal y le dice, oye, tribunal, por favor, obliga a Lupita que me pague los 200 pesos que le presté y que no me ha pagado y esté en incumplimiento de esa obligación o cualquier otra obligación de carácter civil. Entonces, la justicia, la administración de justicia consiste precisamente en esta función para dirimir pleitos o controversias entre particulares o entre particulares y el Estado, o consistente en el pleito entre el fiscal y el imputado por ver si en efecto cometió el delito y debe de ser sancionado. Esto que acabo de decir respecto de la seguridad relacionada con la paz, la justicia relacionada también con la paz y los derechos humanos, ¿qué implica? ¿A dónde nos lleva? Pues nos lleva al tercer elemento de este objetivo, de este ODS,
Ya hablamos un poco de paz, ya hablamos un poco de justicia, de manera muy, muy somera. Y dijimos que la paz y la seguridad están íntimamente vinculados y que para que se pueda desempeñar la función de seguridad pública o de seguridad cívica o de seguridad ciudadana, es necesario que haya instituciones policiales bien entrenadas como policías, civilizadamente entrenadas, integradas por civiles, comandadas por civiles, instituciones de seguridad pública para que ellos puedan prestar este servicio y podamos nosotros salir a la calle y sentirnos seguras y seguros. Para que haya justicia, es necesario que haya seguridad y que haya paz. Y además es necesario que el Estado preste estos servicios de administración, de procuración y administración de justicia. ¿Cómo? Y ya hablamos, a través de fiscalías, antes llamadas procuradurías, aquí en México, y que haya juzgados, que haya tribunales de justicia. ¿A dónde nos lleva entonces? Pues nos lleva al tercer segmento de este ODS número 16, instituciones sólidas. Las instituciones sólidas, por supuesto, en este caso son las instituciones del Estado, las policías, las fiscalías, los tribunales y otras instituciones paralelas que no pertenecen necesariamente a los tres poderes clásicos, al poder ejecutivo o al poder legislativo o al poder judicial, y me voy a referir al legislativo en un momento, sino que pueden haber instituciones paralelas también del Estado, pero que no pertenecen formalmente a estos poderes de la Unión, como les decimos en México, sino que son instituciones laterales o autónomas. En México les hemos llamado organismos constitucionales autónomos, como el caso, por ejemplo, del INE, del INAI, de la CNDH y de las múltiples comisiones de derechos humanos de cada una de las entidades federativas del país. Estas también son instituciones necesarias para que podamos decir que tenemos seguridad jurídica, que están allí para, de algún modo, administrar justicia, aunque de manera distinta a como lo hacen los tribunales. La CNDH sí resuelve controversias, sí conoce de pleitos entre individuos y la autoridad, pero sin realizar una actividad jurisdiccional como la que realizan los tribunales y sin emitir sentencias, sino emitiendo recomendaciones a través de un mecanismo de justicia alternativo a la justicia formal ante los tribunales. Esas también son instituciones que necesitamos que sean instituciones sólidas. Y finalmente, el poder legislativo, para que puedan existir estas instituciones, para que pueda administrarse justicia, para que pueda procurarse justicia, para que pueda haber seguridad jurídica, es necesario que haya normas, que haya leyes. Y esas leyes las tiene que dictar alguien. Y quien dicta o emite esas leyes es conocido precisamente como el poder legislativo. En nuestro caso, tenemos por un lado el Poder Legislativo Federal compuesto por dos cámaras, la de diputados y de senadores, y por otro lado, al nivel de las entidades federativas, pues tenemos a los congresos locales de cada una de las 32 entidades federativas, incluyendo la de la Ciudad de México. Esas también son instituciones absolutamente necesarias, que necesitan ser sólidas para que las leyes
cumplan su función. ¿Cuál es la función o finalidad de las leyes o del derecho? Pues ya dijimos, la seguridad, la justicia y el bien común. Y las leyes tienen que estar orientadas al logro, no al logro, no al logro, sino al logro de estos objetivos: la seguridad, la justicia y el bien común. Y por lo tanto, fue tan malo mi chiste que ya me están censurando, miren, ya me están cortando la comunicación. Para el logro de estos objetivos es necesario que los poderes legislativos sean también instituciones sólidas. Bien, ¿qué propuestas podríamos tener para el fortalecimiento o solidificación de ciertas instituciones? Y rápidamente, en cuestión de 5 minutos, para dar paso a las preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener, o los comentarios o inquietudes, quiero hacer 2 o 3 propuestas que se vienen manejando desde hace años en este país a través de personas académicas, de estudios académicos, de organizaciones no gubernamentales, de activistas, de víctimas, que están exigiendo algunas cosas muy puntuales. 1, fiscalías que sirvan. 2, tribunales que sirvan. 3, policías que sean verdaderamente policías y no ejércitos disfrazados de policías. Para las 2 primeras, fiscalías que sirvan y tribunales que sirvan, se ha insistido que tanto los fiscales como los tribunales tienen que ser autónomos para que haya garantía orgánica de autonomía, imparcialidad, independencia. ¿Autónomos de quién? Pues del Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo no caiga en la tentación de querer influir en las decisiones de los tribunales, que el Poder Ejecutivo no caiga en la tentación de querer influir en la forma en la que se persigue los delitos y a quién no se persigue, de modo que haya cierta procuración selectiva de la justicia o impunidad selectiva a este, pues como es mi hermano, que mejor no lo toquen, pero pues nos vamos contra que es mi enemigo político, y que esto provoque ya, por favor, fue muy malo mi chiste, ya no esté usted burlando, Álvaro Alarcón, de mi persona, con lo del ogro. Bueno, es necesario que se den instituciones que sean independientes, autónomas del Poder Ejecutivo, para que no se caigan de esta tentación. Por eso se ha insistido mucho que para la elección o designación del fiscal general de la República, por ejemplo, no baste con que la designación sea ratificada por el Senado a propuesta del Ejecutivo, como era antes y como sigue siendo ahora. Ahora la propuesta vino del Poder Ejecutivo y luego la ratificó el Senado. Pero quisiéramos que en lo sucesivo la designación del fiscal general de la Nación y que la designación de los fiscales en cada uno de los estados la haga el Poder Legislativo sin intervención del Poder Ejecutivo, a través de convocatorias abiertas en donde instituciones académicas, barras de abogados, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas, quien sea, pueda postular a las personas que consideren aptas, honradas, íntegras para el desempeño de esa importantísima función.
necesitamos que el Poder Ejecutivo saque las manos del proceso de designación de los fiscales, ya sean los gobernadores o el presidente de la República. Lo mismo sucede con el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, la Constitución dice que a los 11 ministros o ministras de la Corte, cada vez que haya una vacante, el Poder Ejecutivo tiene que presentar la propuesta de 3, una terna de candidatas y candidatos. Y que luego el Senado elegirá a cualquiera de esas 3. Nuevamente, esto provoca que esas 3 personas que compiten por el cargo se sientan agradecidas con el presidente de la República porque las ungió y las eligió y las puso en manos del Senado, pero sin la mano santa del presidente nunca hubieran llegado ahí, y de algún modo les debe al presidente de la República el haber sido postulados para que el Senado las elija. Y eso no está bien. Ahorita estamos viendo mucho el debate en redes sociales de que la ministra Yasmín la puso AMLO y que por eso ahora quiere la ministra Yasmín que se rechace la controversia constitucional del decreto militarista del presidente de la República, y por otro lado que el ministro que puso Calderón está proponiendo una sentencia o un proyecto de sentencia para declarar inconstitucional a la consulta propuesta por el presidente. Y entonces, en lugar de estar revisando el contenido de las propuestas, estamos viendo quién las emite. Claro, como este proyecto lo propuso el ministro que propuso Calderón, entonces seguramente es por eso. O en este otro caso, como seguro es la ministra que propuso López Obrador, pues seguro está proponiendo eso, sin entrar a la sustancia o a la esencia del contenido de las resoluciones, que pueden estar bien o mal. Pero lo malo es que la percepción que tiene la sociedad es que el ministro propuesto por Calderón va a proteger los intereses de Calderón y que la ministra propuesta por López Obrador va a proteger los intereses de López Obrador. Entonces es necesario que las personas que integran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y ministras, sean elegidos también directamente por el Poder Legislativo sin intervención del Poder Legislativo. Ahora, esto no quiere decir que esto sea garantía de que todo va a salir bien, porque ya vimos el desastre, el batidillo, el porquerillo, el cochinero que fue la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí no hubo una propuesta de terna por parte del presidente de la República, fue solamente el Senado de la República el que se supone que iba a realizar un proceso limpio para la elección de quien quedara como presidenta o presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya vimos lo que sucedió, un batidillo verdaderamente asqueroso, en donde ni siquiera estamos seguros si se obtuvieron los 2/3 de los senadores presentes en la sesión en el momento de la elección de la persona que hoy es titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llegó completamente debilitada a su cargo bajo un manto de duda verdaderamente profundísimo, no solamente de que ni siquiera se hayan obtenido el número de votos necesarios para su elección, porque está ahí todo el pleito de que si eran 118 los que estaban adentro del recinto, que si se acercaron 116 a la urna, pero que 2 de ellos metieron un papel de baño y un boleto del metro, y que entonces solamente se juntaron 114 votos, y entonces sí dieron los 2/3 con base en 114. Pero si la base hubiera sido 116 o si la base hubiera sido 118, no se hubieran logrado los 2/3. Qué tremendo que una persona llegue a la titularidad de una institución tan importante para el Estado mexicano con ese manto de duda. Y todavía peor, que era partidista, que si tenía o no tenía un cargo en un órgano directivo de un partido político, cosa que está prohibida por la ley, porque un ombudsman tiene que ser un defensor de derechos humanos que debe de ser políticamente daltónico, no puede tener preferencias políticas. El ombudsman
tiene que señalar las violaciones de los derechos humanos de manera firme, sin tibiezas y sin preferencias políticas. Nada de que, no, pues es que como este presidente o como este gobernador es del partido, pues que a mí me cae bien, pues con este voy a ser suavecito, pero si fuera tricolor o si fuera azul, entonces voy a ser duro. No, 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 no. Un defensor de derechos humanos tiene que señalar las violaciones de derechos humanos independientemente del color, sabor eh, o cualquier característica del partido que esté en el poder. Si la tortura la comete un jefe de gobierno que es tricolor, tiene que señalarlo independientemente de su colorido, o si es azul, o si es café, o si es anaranjado, da igual, ¿no? Entonces, no es necesariamente una garantía el que el presidente de la República no presente las ternas de las personas candidatas, porque ya vimos lo que pasó en el caso de la CNDH, pero sí es una garantía adicional de independencia e imparcialidad que quisiéramos ver en lo futuro. Con esto termino. Ya nos quedan solamente como 10 minutos de espacio para que ustedes puedan interactuar conmigo si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna reclamación, incluso siempre y cuando la reclamación no venga añadida de un insulto o de una injuria o de una cosa de ese tipo. Pueden reclamarme lo que quieran, opinarme lo que quieran, preguntarme lo que quieran. Y muchísimas gracias por la invitación a Despertares. Pues querido maestro, un placer escucharlo el día de hoy. Ciertamente, pues son temas que se tienen que articular el uno con el otro, la justicia, la paz, las instituciones sólidas. Tenemos participaciones. Preguntan, maestro Corcuera, desde su amplia experiencia en materia de desaparición forzada, quiero preguntarle cuál es el mayor reto a superar como país para abatir este flagelo. Y dos, con relación al caso Ayotzinapa, ¿considera usted adecuado el discurso del fiscal Hertz Manero? Ok, entonces, primero, ¿cuál es el mayor reto a superar como país para abatir este flagelo? Primero que nada, que ya no haya desapariciones, que deje de haber desapariciones, que volvamos al 2005, al 2006, cuando salió aquella marcha blanca, ¿se acuerdan? En donde la gente salió a protestar por la inseguridad que se vivía en el país, porque se hablaba de que había algo así como de 500 secuestros. Y Calderón nos dejó el país con más de 26,000 personas desaparecidas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se aumentó 288% el índice de muertes por cada 100,000 habitantes, que era de 7.9 cuando salió Fox, a casi 25% cuando se fue Calderón? O un año antes de que se fuera Calderón. ¿Por qué? Pues porque la estrategia de seguridad se convirtió en un torbellino, en una espiral de violencia generada por el Estado, al hacer uso de un instrumento inadecuado para lograr la persecución de los delitos y la seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Que usar al ejército para esta función se produjo prácticamente una guerra. Entonces tiene que cambiar la estrategia de seguridad y este presidente no lo ha entendido, porque lo único que ha hecho es fortalecer a la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y él cree que nada más diciéndole que ya no maten, que ya no torturen, que ya no desaparezcan, basta. Y ya hemos visto que no basta. Es necesario fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública para que dejen de haber desapariciones. El segundo reto es encontrar a los desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Gritan las madres. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, gritan las madres.
necesitamos saber en dónde están o qué les pasó. Y para eso es necesario fortalecer las instituciones de búsqueda y que haya una adecuada articulación entre las fiscalías que persiguen a los delincuentes que cometen estos delitos y las fiscalías y las comisiones de búsqueda que supone que deben de buscar. Pero si no se articulan adecuadamente tanto las fiscalías estatales como las comisiones de búsqueda estatales, como la Comisión Nacional de Búsqueda y como la Fiscalía General de la República, no se va a lograr mayores avances. Ya se están empezando a lograr avances con la localización de fosas clandestinas, la práctica de estudios genéticos para determinar la identidad de los cadáveres, pero falta muchísimo. Fortalecimiento de las comisiones de búsqueda a nivel nacional y estatal. O sea, la Comisión Federal, la Comisión Nacional de Búsqueda necesita fortalecerse más y las comisiones estatales también. Pues esos son solamente dos. Podría hablar mucho más al respecto. Esas son dos de las soluciones. Respecto de la segunda pregunta que me formulan, de qué me parecieron los discursos del sábado, la verdad es que yo creo que todo lo que se dijo ya se había dicho antes. Los informes que se dieron ya estaban contenidos en el informe semestral de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, y mucha de la información que se quiso presentar como novedosa ya estaba en la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Así que a mí en lo personal me pareció que fue un acto más político que verdaderamente un informe sustantivo con información novedosa y esclarecedora del caso. La sensación con la que yo me quedé es esa, pero lo más terrible es que muchos de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de aquella noche terrible de en Iguala, salieron sintiéndose también decepcionados en el sentido de que no habían escuchado nada nuevo que les pudiera dar alguna luz más clara de en dónde están los 41 desaparecidos cuyo paradero o suerte aún se desconoce. ¿Por qué digo 41? Porque ya se sabe que Alexis y Cristian, por desgracia, perdieron la vida porque ya los restos que fueron enviados a Innsbruck han comprobado que sí corresponden a esas dos personas. Pero 41 siguen desaparecidos. No sabemos en dónde están, no sabemos qué les está pasando. Y debemos presumirlos vivos porque vivos se los llevan. Excelente, maestro. Nos pregunta Amparo Hernández, ¿considera que la actual política de seguridad pública amerita algún ajuste para tener mejores resultados? Absolutamente. No solamente un ajuste, necesita un golpe de timón completamente fundamental. Necesitamos cumplir con el artículo 5º transitorio del decreto de reformas a la Constitución en materia de Guardia Nacional para que se vayan retirando poco a poco de las labores que actualmente están desempeñando las Fuerzas Armadas. Es necesario que las Fuerzas Armadas, el Ejército regrese a sus cuarteles y la Marina regrese a sus barcos y que dejen de realizar las actividades que están realizando ahora. Ahora, ¿no se puede hacer esto de la noche a la mañana? Pues no. Es necesario que se vayan construyendo cuerpos policiales civilizados. ¿Qué están haciendo los estados para lograr esto? Yo les pregunto a ¿ustedes ven que el estado de Zacatecas o el estado de Morelos o el estado de Jalisco esté adoptando medidas para fortalecer los cuerpos de seguridad que les corresponden? ¿Ustedes creen que el gobierno federal realmente está volviendo a la Guardia Nacional un cuerpo integrado por civiles? O todos los integrantes, o la inmensa mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional son soldados disfrazados de civiles. ¿Quién comanda la Guardia Nacional? ¿Un civil o un militar? Entonces, no creo que, yo creo que debe de haber un ajuste, un golpe de timón para la salida gradual, paulatina, con un plan
claro de las Fuerzas Armadas de estas labores y el fortalecimiento paralelo de los cuerpos policiales integrados por civiles y comandados por civiles. Maestro, pregunta Juan Luis Torres. La construcción de paz, justicia e instituciones sólidas para la seguridad debe estar en el quehacer de los 2.464 municipios de las 32 entidades del país, del Ejecutivo Federal en materia de seguridad, justicia y paz para nuestro país. Y su pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que acabo de decir? Coincido al 100% con lo que dice Juan Luis. Es exactamente lo que acabo de decir. Su pregunta es, maestro, ¿considera usted que las acciones que tomaron las feministas en contra de las instalaciones de la CNDH es una correcta defensa de los derechos de las mujeres? ¿Es una correcta qué? Una correcta defensa de los derechos de las mujeres. No, yo creo que aquí hay que evocar a la declaración de 1999, del 6 de octubre de 1999, a la que hice mención durante mi exposición. En esa declaración sobre una cultura de paz, esa declaración hace referencia al derecho a la desobediencia, hace referencia a la objeción de conciencia, hace referencia al derecho a la resistencia contra la opresión. Y cuando la violencia contra las mujeres es estructural e invisibilizada, porque queremos a veces taparnos los ojos para decir, ay, son unas exageradas las mujeres, hombre. Y cuando ya están hartas, cansadas, entonces dicen, es que tenemos ya que desobedecer, es que tenemos como objetoras de conciencia que resistir en contra de la opresión y nos tenemos que dar a ver para que nos vean y si es necesario pintarrajear el cuadro que ya estaba feo de por sí, de Madero colgado ahí, pues lo pintarrajeamos y si es necesario pintarrajear la escultura ecuestre de Madero en frente del Palacio de las Bellas Artes, pues la pintarrajeamos. ¿Y qué fue lo que dijo el autor del cuadro y qué fue lo que dijo el autor de la escultura? El autor del cuadro, un mugre cuadro que estaba ahí colgado, estaba muy ofendido de que cómo le habían hecho eso a su obra. Sin embargo, el escultor, ¿qué dijo? El escultor dijo, por eso no le puse pedestal, porque tenía que estar al pie del pueblo. Y ojalá no limpien la escultura, dijo. Ojalá que se quede así, intervenida, para que la gente que pase enfrente de la escultura que yo hice se dé cuenta que fue intervenida por mujeres que ya estaban hartas y que se quede ahí como un testimonio del hartazgo de las mujeres para que se vea su hartazgo. Entonces, la corrección en la protesta no es la del comedor. Los modales en los estadios, en los conciertos de rock and roll y mucho menos en la protesta política, es la de me pasa usted la sal, por favor, señorita. No, no. Aquí no hay corrección, no hay modales, no hay buenos modales. Aquí hay resistencia, aquí hay lucha, aquí hay protesta. Entonces no creo que la palabra correcta sea la adecuada. Me parece que puede parecer incorrecta, puede parecer maleducada, puede parecer grosera, pero necesaria. Hay veces que ya basta y que es necesario resistir, es necesario desobedecer cuando la violencia es tanta y es estructural. Usted dirá que cómo es posible que un abogado esté diciendo esto, que esto es casi una incitación a romper la ley y a desobedecerla. Yo digo que no es una incitación, es simplemente una evocación de lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si no se respetan los derechos humanos como deben respetarse, lo único que le queda al pueblo es acudir
al supremo recurso de la rebelión. No estamos en presencia de una rebelión todavía, pero donde la sigan oprimiendo, donde la sigan encapsulando, donde la sigan provocando, en lugar de escucharlas en los gritos, en los clamores que ellas están profiriendo, esto no va a llevar a ningún buen resultado. Donde la sigan criticando de que la violencia no es el camino, de que sus modales, de que qué groseras, de que, ya te fijaste, ay, qué poco femeninas han dicho algunos, o sea, verdaderamente. No entienden que no entienden. Entonces, no sé si haya sido la forma correcta, pero sí me parece que fue la forma necesaria y se me hace que hasta cortas se están quedando. Bueno, pues muchas gracias. No oigo. Aquí tenemos algunos comentarios. Belén Ortiz nos dice que en Guanajuato la autonomía es una simulación. En muchas También partes del país la autonomía de las instituciones de derechos humanos es una simulación. Tenemos que fortalecer esas instituciones. El buen Alberto Atie comenta, muy importante la auténtica democratización de todos los procesos para fortalecer un verdadero sistema de justicia. Y mira quién lo dice, ¿no? Un luchador por la democratización de las instituciones. Ese hombre que nunca se cansa de hacer todo lo necesario por la vía de la paz, del diálogo y del uso de las instituciones para impugnar, por ejemplo, el batidillo de la designación de la presidenta de los derechos humanos. Pregúntenle a Alberto si se ha cansado en presentar el amparo, que le dieron paz, que ya está ahora en las instancias internacionales, haciendo ver a las instancias internacionales que lo que pasó en México fue el debilitamiento de una institución muy importante. Así que pues estoy absolutamente de acuerdo con mi querido Alberto. Y muchas gracias, Alberto, por estar aquí, neta. Me siento muy honrado de que hayas entrado a este coloquio, esta charla. Pues, querido maestro, ha sido todo un gusto, todo un placer escucharlo. Seguimos teniendo muchos comentarios de felicitaciones, saludos, le mandan aplausos en las redes sociales. Todo un honor tenerlo con nosotros en Despertares. A nombre de nuestro querido fundador, a nombre de todos los estudiantes, ha sido un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí sí pueden por ahí imprimir o guardar con mucho gusto. Ahí sí pueden los comentarios, preguntas y reclamaciones que hayan tenido que no pudieron transmitírmelos, me los pueden mandar por correo electrónico o por chat para que yo los lea. Cuente con eso, maestro. Un honor tenerlo. Y muchas gracias. Y Despertares es su casa. Que esté muy bien, maestro. Gracias. Ninguno, el honor es mío. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. A usted.